Albert Einstein fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, australiano y estadounidense. Se lo consideró el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. Fue conocido principalmente por el desarrollo de su teoría de la relatividad. Nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, una ciudad en el reino de Württemberg, y falleció el 18 de abril de 1955 a la edad de 76 años en Princeton, una ciudad en Estados Unidos, debido a un aneurisma de aorta abdominal. Él fue sepultado en el Museo Nacional de Vida y Medicina en Estados Unidos. En cuanto a su residencia, él residió en Alemania y cuando cumplió un año de vida, su familia se mudó a Múnich, donde residió hasta la edad de 15 años. En cuanto a su nacionalidad, él tuvo 3 nacionalidades. Tuvo nacionalidad alemana desde 1879 hasta 1896, nacionalidad sueca desde 1901 hasta 1955 y fue estadounidense desde 1940 hasta 1955. Albert Einstein fue de lengua alemana. Sus padres fueron Hermann Einstein y Pauline Koch. Sus religiones fueron judaísmo, ateísmo y agnosticismo. Sus cónyuges fueron la primera, Mileva Marie, de 1903 hasta 1919. La segunda, que era su prima Elsa Einstein, de 1919 hasta 1936. Tuvo 3 hijos: Eliezer Einstein, Hans Albert Einstein y Edward Einstein. Albert fue un niño quieto y ensimismado. Tuvo un desarrollo intelectual lento. Einstein mismo atribuyó a esa lentitud el hecho de haber sido la única persona de haber hecho una teoría sobre la relatividad. En 1894, las dificultades económicas hicieron que la familia se trasladara a Milán. Permaneció en Múnich para terminar sus estudios secundarios y poder ver a sus padres el siguiente año. En otoño de 1896 inició sus estudios superiores en Zúrich, donde fue alumno del matemático Hermann Minkowski. El 23 de junio de 1902, Albert empezó a prestar sus servicios en la Oficina Confederal de la Propiedad Intelectual de Berna, donde trabajó hasta 1909. En 1903 contrajo matrimonio con Mileva Marie, como dije antes, que fue su primera esposa, compañera antigua de estudios en Zúrich, con quien tuvo 2 hijos. Ahí fue que estuvo. En ese matrimonio tuvo a Hans Albert Einstein y a Edward. En el segundo matrimonio, ellos nacieron en 1904 y 1910. En 1919 se divorciaron y Einstein se casó de nuevo con su prima, que era Elsa, como ya les había dicho anteriormente, que ese matrimonio fue de 1919 hasta 1936, como que el año que se divorció con la primera esposa, se casó con la prima. Durante 1905 publicó 5 trabajos de Annalen der Psyche. Yo les voy a hablar sobre la educación de Albert Einstein. La familia de Albert Einstein lo intentó matricular en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, pero al no tener un título de bachiller tuvo que presentarse a una prueba de acceso, que fue suspendida a causa de otra calificación deficiente en la asignatura de letras, por la cual el instructor del centro donde Albert dio el examen, al ver los conocimientos que él poseía en la asignatura de ciencias, le aconsejó a que continuara con sus estudios de secundaria y que tenga un título de bachiller para así poder ingresar a la Politécnica. Entonces, su familia lo envió a Arab para terminar sus estudios secundarios en la Escuela Cantonal de Argovia, a unos 50 kilómetros al oeste de Zúrich, en Suecia.
en donde Einstein obtuvo el título de bachiller alemán en 1896 a la edad de 16 años. A finales de 1896, a la edad de 17 años, Albert Einstein ingresó a la Universidad de Zúrich, probablemente el centro más importante de Europa Central, para estudiar las carreras afuera, centrándose en la orientación matemática y científica, con la idea de seguir física. En 1896 también conoció a Mileva Marić, una compañera de clase serbia y talente, radical y feminista, de la cual se enamoró. Albert Einstein se graduó en el año de 1900 con Mileva Marić. Albert Einstein consiguió el título o el diploma de profesor matemático y un doctorado en física. Poco después, en el año de 1904, decidió finalizar su doctorado, presentando una tesis titulada como una nueva determinación de las dimensiones moleculares. Durante esos años, en lo políticamente, en la Universidad de Zúrich, se descubrió la obra de diversos filósofos como Henry Poincaré, Karl Marx y Ernst Mach. También tomó a través de Friedrich Adler y con cierto pensamiento inconformista y revolucionario, en el que tuvo que ver a su mejor amigo de toda la infancia y adolescencia, Michel Besson. En el año de 1901, a la edad de 22 años, consiguió obtener la ciudadanía suiza. Albert Einstein nació en una época en la que las personas pensaban que nada más podría ser descubierto, que los científicos ya habían explicado todo lo que podían explicar. Sin embargo, fue el mismo Einstein quien causó una revolución inmensa dentro de la comunidad científica, incluso mucho más grande de la que pudo haber causado Isaac Newton al descubrir las leyes de la gravedad. Mientras era joven, estudiante de matemática a punto de cursar su doctorado, decidió pasar su tiempo libre dando asesoría sobre matemáticas, como una forma de solventar sus estudios con el dinero que ganaría a partir de eso. Fue entonces que un joven estudiante de la Universidad de Filosofía leyó el anuncio en un periódico local. Él se decidió a visitar a Albert Einstein, y cuando lo hizo, pasaron horas y horas charlando sobre asuntos en general. Poco después decidieron reunirse con mucha más frecuencia. A ellos se les unió otro estudiante de doctorado de matemáticas, y entonces los tres juntos formaron la Asociación Olimpia, cuyo principal objetivo era mantener discusiones y charlas sobre temas relacionados a la filosofía, a la matemática y a la ciencia en general. Fue aquí donde Einstein consiguió sus primeros indicios para formular la teoría de la relatividad. En el año de 1905, mientras trabajaba en una oficina de patentes, Albert Einstein comenzó a escribir teorías y practicar muchas fórmulas. Fue entonces que logró publicar la teoría de la relatividad junto a la teoría de la fotoelectricidad, cuyas posteriormente, en el año de 1921, lo ayudarían a conseguir el Premio Nobel de la Física. Habían pasado 15 años desde que Albert Einstein había publicado sus primeras teorías. Él se había hecho un pequeño espacio dentro de la comunidad científica, sin embargo no tenía el suficiente reconocimiento. Él siguió trabajando en su teoría de la relatividad, a tal punto de que la convirtió en la teoría de la relatividad general, al sumar a la fórmula el factor de la gravedad. Sin embargo, la teoría era demasiado complicada y los procesos matemáticos en aquel entonces no estaban lo suficientemente avanzados como para poder definirla como verdadera o como una simple teoría. Años después, en 1919, se unió a una expedición a una isla en África para observar un eclipse solar. Fue entonces que pudo corroborar su teoría y conmover al mundo entero al saber que había hecho un descubrimiento tan grande que nunca nadie lo hubiera imaginado. Él ganó una increíble popularidad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo de disfrutarla, ya que la Segunda Guerra Mundial estalló y él tuvo que salir de su país y conseguir refugio en Estados Unidos. Ahí cometió el grave error de escribirle una carta al presidente, donde le explicaba que el futuro sería la utilización de armas nucleares.
Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling.